¿Sabías que el 5 de mayo no es el día de la independencia de México? Y tampoco la celebración del Día de la Revolución. De hecho, aquí en México casi no celebramos, todavía tenemos que ir a la escuela ese día. Pero sí se festeja en el estado de Puebla. ¿Y por qué en Puebla? Porque ahí fue donde pasó la batalla de Puebla, y esta batalla fue justo lo que conmemoramos el 5 de mayo. Pasó en ese mismo día en el año 1862. ¿Y contra quién peleó México? ¿España? No, en ese momento de la historia México ya había ganado su independencia de España. De hecho, ya tenía más de 50 años de ser un país independiente. Entonces, ¿quién quiso meterse con nuestra nación? Fue Francia. Haz de cuenta que México debía dinero a países europeos y estaba en bancarrota por haber estado en conflictos y guerras durante medio siglo. Pues Napoleón III de Francia decidió invadir, quiso disolver el gobierno mexicano Y establecer una monarquía que extendió hasta los Estados Unidos. Qué bueno que pararon a Francia. No creo que me hubiera gustado tener que hablar francés. Me parece muy complicado. Pues no los pararon. ¿Qué? Pero no vivimos en una monarquía francesa. No, hasta vino un emperador y una emperatriz de Europa y vivieron en el castillo de Chapultepec en la Ciudad de México. Pero tienes razón, esto solo duró 3 años y después México volvió a tomar las riendas. Pero bueno, esa ya es otra historia. No terminaron de contarnos la batalla de Puebla. ¿Por qué fue tan importante? Es una buena pregunta. Fue significativo porque fue la primera vez que el ejército mexicano logró derrotar a una potencia extranjera que supuestamente era mucho más preparado. Incluso en ese momento se consideraba que el ejército francés era el mejor ejército del mundo. Wow, ¿cómo lo hicieron? No sé, pues además había más soldados franceses que soldados mexicanos. Ni siquiera fue que todos los que lucharon por México tenían entrenamiento militar, algunos eran campesinos. ¿De verdad? ¿Y todavía ganaron? Sí, es increíble, ¿no crees? Ganaron usando machetes, lanzas de madera con puntas de metal contra los franceses, quienes usaban pistolas, carabinas, bayonetas y cañones. Tuvieron mucha determinación, ¿verdad? Sí, tuvieron mucha determinación y coraje. Sí, mucho coraje. Sí, fíjate que cuando me dijeron que se festejaba el 5 de mayo más en Estados Unidos que en México, me parecía muy extraño. No entendía por qué, pero es justo este espíritu y coraje lo que celebran. Yo pensé que nada más fue porque querían un pretexto para tomar margaritas y comer guacamole. Bueno, puede ser cierto en muchos casos, pero no todos conocen la historia. Pero el día festivo moderno en Estados Unidos empezó a los finales de los años 60, con un grupo de chicanos quienes eran alumnos universitarios de California. Ellos buscaban una fecha para celebrar su identidad e historia como descendientes mexicanos. Escogieron el 5 de mayo porque sentían que era simbólico. ¿De qué era simbólico? Haz de cuenta que estos estudiantes luchaban para formar un programa de estudios chicanos y para tener mayor representación y reconocimiento. ¿Y se inspiraron en el espíritu del ejército mexicano que ganó la batalla de Puebla? Eso es. También hay algunas otras razones para haber escogido esa fecha. Ignacio Zaragoza, quien lideró las tropas mexicanas durante la batalla, nació en Texas. Y en ese entonces Texas todavía era parte de México. Los chicanos consideraban al general Zaragoza como un héroe. Sí, es un buen punto. Además de haber ganado la batalla de Puebla, Francia hubiera ayudado a los estados del sur en la guerra civil estadounidense, lo cual podría haber cambiado la historia de ese país. Wow, no sabía toda la historia. Y todavía no entiendo por qué tenemos que ir a la escuela el 5 de mayo. Pues para aprender de nuestra cultura y patrimonio. Bueno. ¡Feliz 5 de mayo! ¡Salud! Y saludos desde Santa María del Mexicano.